Listo, me encuentro. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de SEA. Estamos transmitiendo completamente en vivo esta sesión para todos ustedes, en la cual nos acompaña nuestro ponente, instructor, el ingeniero Guillermo Palencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero, y por ser parte del sector fotovoltaico para seguir profesionalizando a nuestro sector. Y vamos a dar inicio a la presentación de nuestro webinar para que todos ustedes puedan comprender completamente nuestra formación como empresa, nuestros objetivos como tal, y desde cuándo estamos nosotros aquí presentes para seguir profesionalizándolos. De entrada, muchísimas gracias por acompañarnos en tiempo, y para dar inicio me gustaría presentar parte de la currícula de nuestra empresa. Como verán, vamos a leer aspectos importantes que tenemos que dar a conocerles, como lo es que llevamos 11 años de capacitación continua en energías renovables. Contamos con planes de capacitación presencial para México y Latinoamérica. Nuestras capacitaciones principales están alineadas al NABCET, reconocimiento más importante de la industria solar en Norteamérica. Hemos capacitado a más de 12,000 personas y seguimos contribuyendo a este sector con aprendizaje totalmente actualizado para todos ustedes, en la cual ofrecemos 2 certificaciones oficiales en el sector fotovoltaico, como lo son instalación en sistemas fotovoltaicos interconectados a la red y supervisor en los estándares CONOCER 586.01 y 1181. Como verán, somos bastante antiguos dentro del mercado, por lo cual ofrecemos información valiosa para ustedes. Quien nos acompaña esta tarde es el ingeniero Guillermo Palencia. Él es ingeniero eléctrico con especialidad en sistemas de potencia, de utilización y control. Lleva un posgrado de investigación de la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la formación profesional complementaria especializada en México, Japón, Estados Unidos y España. Tiene una experiencia profesional de 25 años. Es consultor técnico en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Desempeñó puestos como subdirector y director de área en la Comisión Reguladora de Energía de México, la CRE. También desarrolló e implementó metrología, normalización y regulación, tanto en materia de electricidad como de gas natural y gas LP. Evaluación de la confiabilidad y disponibilidad de generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, incluida la gestión de energías limpias y fuentes renovables de energía. La administración del proceso de vigilancia respecto a la certificación para interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga a las redes de transmisión o distribución. Forma parte del equipo de especialistas del Consejo Emprendedor Energético, MXC.C, de la CMX. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero. A ustedes los invito a estar bastante atentos, dejarnos sus preguntas, y al finalizar tenemos un premio especial para ustedes por estar con nosotros acompañándolos, y sobre todo vamos a leer 3 de todas las preguntas que ustedes puedan dejarnos. Sin embargo, las preguntas que ustedes vayan almacenando en nuestro buzón serán completamente respondidas por nuestro equipo certificado de ingenieros. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar de nueva cuenta, ingeniero Guillermo. Los dejo en sus manos y en un ratito más tomamos la transmisión de nuestro webinar. Pues sí, muchas gracias por la presentación. Vamos a compartir pantalla para que vean el temario que vamos a ver hoy. Si me confirman que se vea la presentación, por favor. Sí, se ve perfectamente bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es platicarles las experiencias, buenas prácticas
y aspectos técnicos regulatorios de lo que se refiere a la generación distribuida. Es un tema de actualidad, ya tenemos algunos años trabajando en este tema, desde los tiempos que estuve en la Comisión Reguladora de Energía y ahora como ingeniero independiente, como consultor. Y afortunadamente ahorita ya es un hecho, es una actividad que ya se está realizando. Hemos estado viendo cómo nació la regulación, la normativa aplicable en estos temas y cómo sí ya se han estado dando en muchos lados instalaciones que están actualmente en operación y que de todas modos hay mucho camino por andar para poder tener un sistema eficiente e instalaciones óptimas que satisfagan los intereses y los objetivos que se plantean los usuarios y que no cause daños o que no esté entorpeciendo las funciones de las redes públicas, que esa es la idea, ¿no? Que se tenga un sistema óptimo y en cumplimiento de lo que son los objetivos del Código de Red y la Ley de la Industria Eléctrica en sus 6 criterios de óptimo desempeño, de funcionamiento correcto del sistema. Bueno, entonces lo que vamos a ver, les decía, es generación distribuida. Lo primero que tenemos que empezar a tomar en cuenta que los conceptos principales o los objetivos principales para considerar a un sistema como de generación distribuida es de que estamos hablando de un sistema de generación o una central eléctrica de generación de energía eléctrica que es legalmente pues es una central considerada como exenta de permiso. Un generador exento, conforme a la Ley de la Industria Eléctrica, se toma en cuenta cuando la capacidad máxima bruta de la central es menor a 0.5 megawatts. Si estamos hablando que lo comúnmente la tecnología más utilizada para la generación distribuida es módulos fotovoltaicos, es un punto importante de observar que la capacidad máxima bruta se va a dar en los módulos fotovoltaicos en la parte de corriente directa, no en la salida de corriente alterna de los inversores. Es un punto muy controvertido, sobre todo cuando hay instaladores y desarrolladores que a la hora de hacer sus trámites para poder enlazar, interconectar la central eléctrica a las redes públicas, pues se topan con que el criterio que aplicó la Comisión Reguladora de Energía desde hace años para determinar cuál es la capacidad máxima bruta y la que aplica Comisión Federal de Electricidad en el trámite, pues se dan cuenta de que es lo que tienen instalado como capacidad instalada, no la útil, no la neta, no la capacidad neta, sino la capacidad instalada, a veces superan los 0.5 megawatts. Entonces, técnicamente es viable usarlo, pues sí, pero legalmente ya no sería exento, se tendría que considerar, aunque sea por 0.5 megawatts, igual a 0.5 megawatts instalados, ya se tendría que considerar tramitar un permiso de generación eléctrica ante la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, primer requisito, ser una central eléctrica exenta, un generador exento. Luego, el otro punto importante y criterio para poder considerar generación distribuida a la instalación que estamos revisando es de que esta central eléctrica esté dentro de una zona de distribución que se interconecte a redes generales de distribución, a la red general de distribución, es decir, que se tengan una alta concentración de cargas, de centros de carga, de usuarios. Muchas veces me han preguntado si una instalación en media tensión o en baja tensión, que es un circuito radial, imaginemos, muy alejado, y que solamente tiene un servicio, que es el final. Está, por ejemplo, en un despoblado o en una zona rural muy de baja carga o de bajos centros de carga, es decir, de pocos usuarios. Entonces, en ese sentido, ya no estaría cumpliendo con el segundo requisito o criterio
de generación distribuida. Aunque se encuentre en media o baja tensión, ese sistema fotovoltaico estrictamente, hablando desde el punto de vista regulatorio y legal, no sería considerado como generación distribuida. Podría ser sí una instalación chiquita en baja tensión, podría ser una central exenta por ser una capacidad de menor de 0.5 megawatts, pero para que se apliquen todas las condiciones y atributos que se le da a la generación distribuida, pues ya no podría ser. Hablando de la regulación que aplica para la generación distribuida, una vez que se cumplieron estos dos requisitos que acabo de mencionar, ser generador exento y estar interconectado a una red de distribución de alta concentración de carga, la regulación aplicable para esto son las disposiciones administrativas de carácter general que emitió la Comisión Reguladora de Energía y que son aplicables a los contratos, a las contraprestaciones y a la interconexión de centrales de generación distribuida y de generación limpia distribuida, ¿no? Entonces son las DACs que comúnmente conocemos como de generación distribuida. Y así también tenemos otra regulación que es complementaria, que es el Manual de Interconexión de Centrales con capacidad menor a 0.5 megawatts. Entonces, entre los dos documentos, uno son las DACs de generación distribuida y el otro es el Manual de Interconexión. Con esos dos documentos se regula la parte de cómo se contrata la interconexión, la contraprestación de la generación de esa central eléctrica, que cómo se va a liquidar o cómo se va a tomar en cuenta en la facturación o liquidación, y las partes técnicas de cómo se debe de realizar la interconexión. Ahorita vamos a ver un diagrama que vamos a separar la parte constructiva o la parte técnica como tal de la central eléctrica. Hay que diferenciarla de la interconexión. Bueno, lo que sigue es también tomar en cuenta la normativa aplicable. Cuando hablamos de regulación, nos estaremos enfocando sobre todo a los documentos que expide la Comisión Reguladora de Energía, que es la entidad o el organismo regulador. Pero cuando hablamos de normativa, si bien también la CRE puede emitir normas, más bien se refiere a los documentos que pasan por los comités consultivos de normalización y que siguen todas las reglas para poder emitir una norma oficial mexicana. Entonces hay que distinguir lo que es la regulación y la normativa. La normativa en nuestro caso y la que está aplicable para los sistemas de generación distribuida precisamente es la norma oficial mexicana, la NOM 001-CD, la versión vigente es 2012, que habla de las instalaciones eléctricas en su carácter de utilización. Y un tercer o cuarto aspecto que hay que considerar importante para la generación distribuida es cuál es el objeto o la intención de utilizar una central eléctrica con características de generación distribuida. Bueno, tenemos tres opciones y que están establecidas y determinadas en las DACs de generación distribuida, que precisamente es el famoso neteo, ¿no? Lo que llaman energía neta al centro de carga. Esto es la generación, la energía que se tenga generada por la central eléctrica, se va a hacer una suma neta de lo que se consumió en el centro de carga donde está instalado esta central contra lo que se exportó o lo que se va a portear fuera de la instalación del centro de carga. Si el centro de carga tiene, valga la redundancia, una carga superior a la generación que tiene la central, se va a compensar con el suministro normal que tenga contratado ese centro de carga. En ese caso, el usuario solamente va a pagar el consumo proporcional que hizo del suministrador normal o de su suministrador básico o calificado. Eso se llama el neteo, una suma neta de lo que entra y de lo que sale de energía al centro de carga.
Sobre todo es en el caso de cuando es menor la generación a la carga del centro de carga. La segunda opción es la venta de excedentes, el net billing, que le llaman. Esto es cuando la generación supera a los requerimientos o a la demanda que se tiene en el centro de carga. Entonces, esos excedentes de generación se van a disipar, se van a consumir en la red eléctrica, en las redes generales de distribución. En ese caso, se tiene previsto en las DACs que mediante un contrato de contraprestaciones, esa energía se pueda liquidar y pueda ser pagada, ya sea en especie o mediante dinero, al usuario que tiene contratado ese centro de carga y que está registrado, lo que tenga certificada esa central eléctrica. La tercera opción es la venta total de la energía. Es decir, que si se tiene una central eléctrica con características de generación distribuida, esta energía, cuando obviamente está interconectada la central eléctrica a las redes generales de distribución, toda la energía que se produzca no se consume en sitio, sino que se disipa en las redes generales, se aporta al sistema. Entonces, hay una opción para poder hacer un contrato, una contraprestación con el suministrador para que esa energía sea utilizada en otro sitio o se disipe, como les decía, en el sistema de distribución del suministrador. En este caso, sobre todo de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, aquí vemos el diagrama que les comentaba. Tenemos los centros de carga y suponiendo una central eléctrica, en este caso vamos a suponer los cuadritos, o más bien los triángulos que se ven arriba como del edificio, suponiendo que son los paneles o los módulos fotovoltaicos, lo que conforma la central de generación. La interconexión va a consistir fuera de la central eléctrica en las terminales donde a la salida de los inversores en este caso y la unión que se hace o el enlace que se hace con las redes generales de distribución. Eso va a incluir posiblemente una subestación o en casos más sencillos una cometida, quizás una transición aérea subterránea o una transición a una bajada, una mufa. Y el interruptor principal del centro de carga. Entonces, si vamos a contemplar dos aspectos, dos áreas importantes a considerar, que es el centro de carga y la central eléctrica que está adyacente o sobre el centro de carga. Y la otra área es el punto de interconexión o el área de interconexión. Entonces, en esas dos áreas hay que distinguir que para poder utilizar, primero instalar y poder llegar a utilizar la central eléctrica de generación distribuida, las regulaciones y la normativa, así también la ley de la industria eléctrica en el artículo 33 sobre todo, nos va a obligar a que nos alleguemos del apoyo de entidades de tercera parte. Estas entidades de tercera parte ya casi todos los conocemos, sobre todo son las que anteriormente se llamaban las unidades de verificación de instalaciones eléctricas, ahora denominadas unidades de inspección de instalaciones eléctricas conforme a la ley de la calidad de la infraestructura. Entonces, estas unidades de inspección van a seguir haciendo las mismas actividades que las UBIES, y su enfoque va a ser hacia adentro de la instalación. Ellos, conforme a la normativa, a la NOM 001, específicamente el artículo 690 y al 710, van a revisar las características de la central eléctrica, las estructuras, su puesta a tierra, las memorias de cálculo de conductores, los factores de agrupamiento, de temperatura, etcétera. Todo lo que marque la norma en sus artículos, como les decía, 690 sobre todo,
tienen que dictaminarse a través de estas unidades de inspección que son acreditadas por la EMA o alguna otra entidad de acreditación y aprobadas por la Secretaría de Energía. Pero ahora la parte de interconexión, como veíamos en el diagrama, ya es facultad de otras unidades de inspección, que en este caso son de la industria eléctrica. Estas unidades de inspección de la industria eléctrica son autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía y su función prácticamente es atestiguar, dar fe que la central eléctrica ya fue terminada, quizás que hay un dictamen de verificación de lo que antes era la UBIE, que da fe a su vez de que ya se puede utilizar los módulos fotovoltaicos y los inversores ya están correctamente instalados. Y entonces esta otra unidad de inspección de la industria eléctrica va a atestiguar que los medios de desconexión y los medios de unión o el enlace entre las redes públicas y los sistemas de medición de facturación ya están instalados y cumplen con las características, pero ahora que fueron establecidas por CFE. Entonces, si se fijan, una unidad de inspección, la primera que comenté, se basa su funcionamiento, su operación en la norma oficial mexicana, y las otras unidades de inspección basan su revisión o su inspección en el resolutivo que emite CFE. Entonces, por eso es importante, ahorita lo vamos a comentar, que se tenga un oficio de instalaciones o resolutivo de CFE donde dan respuesta a la solicitud de interconexión de la central. Entonces, si podemos hablar de los pasos para poder enlazar la central de generación distribuida a las redes públicas, hablamos principalmente de 5 pasos. Tenemos una evaluación de la solicitud. Esta solicitud se entrega del usuario, el interesado, ante el suministrador básico, en este caso Comisión Federal de Electricidad. Se hace un resolutivo, se ve que las instalaciones existentes son suficientes y no hay que hacer refuerzos, entonces se solicita el cambio de medidor. Para esto se necesita también haber ya pasado la inspección de instalaciones eléctricas conforme a la norma, es decir, tener un dictamen de conformidad con la norma de instalaciones eléctricas. Con eso se permite o se faculta a la Comisión Federal de Electricidad para hacer un contrato de interconexión. Es decir, en el punto 3 ya se tienen que tener hechas y realizadas las instalaciones, incluida el cambio o las adecuaciones de los sistemas de medición, que comúnmente es poner un medidor con clase de exactitud .2 o por lo menos que sea multifunción en modo bidireccional. Es decir, puede medir lo que sale o lo que entra y hacer el neteo de energía que mencionamos. Para que todo esto ya esté listo y se pueda cerrar un contrato de contraprestaciones y saber cómo se va a pagar la energía generada, entonces se necesita que la unidad de inspección de la industria eléctrica emita ahora un certificado de cumplimiento. Ese certificado de cumplimiento avala que obviamente ya hay un dictamen previo de la central y que el medidor de facturación ya está instalado y que a su vez toda la infraestructura, la acometida, la infraestructura de interconexión como tal, ya no tiene cambios y ya cumple con lo que especificó CFE. Y entonces en ese momento, ya que se tiene ese certificado, se tramita el convenio de contraprestaciones y se puede integrar técnicamente y a facturación la central eléctrica. Hay herramientas que se han realizado a través del Instituto antes el Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, en conjunto con CFE y la Comisión Reguladora de Energía. Nos pueden entrar a estas plataformas y hacer una evaluación de dónde puede haber capacidad disponible para poder generar mediante centrales de generación distribuida. Entonces, esta es una herramienta muy útil para que CFE y los usuarios puedan ir llevando el control de dónde es disponible o en algún circuito que ya esté saturado de generación, si se puede
llamar así algo de término saturación, pero que no haya inconvenientes técnicos o una resolución de CFE negativa para la interconexión. Entonces pueden utilizar esta página, les da mecanismos o información georreferenciada de cuál es el circuito de distribución más cercano y en dónde se podrían conectar y qué capacidad disponible para poder absorber esa energía tiene el sistema de distribución. Para llevar los pasos que acabamos de decir, estos 5 pasos, nos basamos sobre todo en lo que es el anexo 3 del Manual de Interconexión de Centrales de Generación con capacidad menor a 0.5 megawatts, es decir, la generación distribuida. En su primera versión fue emitido por la Secretaría de Energía. Posteriormente, todas las adecuaciones y modificaciones que se hagan a este manual están a cargo de la Comisión Reguladora. Entonces, aquí quiero hacer hincapié sobre todo en el proceso que tienen que seguir los usuarios. Esto ha sido muy tortuoso a veces para algunos desarrolladores y usuarios que ya tienen lista su instalación y quieren hacer el proceso de interconexión y poder empezar a facturar con base a alguna de las opciones que se tiene para generación distribuida. Y el problema está en que hay mucho desconocimiento y hay zonas de CFE que no tienen claro este proceso. Sobre todo en muchas zonas se está negando o se tiene el desconocimiento de emitir el oficio resolutivo o el oficio de instalaciones o de presupuesto, como antes se les llamaba. También antes se les conocía como de estudios de factibilidad o prefactibilidad. En este caso, el manual de las DACs y el manual de interconexión nos dicen, por ejemplo, si podemos ver ahí en el punto 3, que una vez que el distribuidor conoce de la solicitud, tiene que entregar un resultado, o en este caso un oficio, un resolutivo, de la evaluación que hizo sobre la pertinencia o no de la interconexión. Es decir, cuando una persona llega a CFE, hace su solicitud, la integra con las características de la central y le dice en qué punto, cuál es el RPU donde se va a instalar esa central o ya está instalada esa central eléctrica. Esto lo hace ante el suministrador, en este caso CFE Suministro Básico, y le tienen que dar vista al distribuidor, a CFE Distribución, o más comúnmente a planeación o a medición también a veces llega a tener estos trámites. Y entonces, CFE Distribución debe realizar el estudio o hacer el análisis si es factible o no, si no hay un inconveniente técnico, y darle respuesta al usuario, al solicitante. Se hace a través del oficio de instalaciones o el resolutivo, y ahí se debe de indicar qué esquema de conexión le toca. Ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos. Los esquemas de interconexión ya existen, ya están preestablecidos en las disposiciones administrativas, también en el manual de interconexión se vuelven a mencionar. Hay 9 esquemas dependiendo del nivel de carga de la central eléctrica o el nivel de generación que se tenga, de la capacidad que se pretenda utilizar. Y en base a eso se tienen opciones en media tensión, MT1 o MT2 o en baja tensión. Cuando el solicitante recibe el oficio de instalaciones, debe de revisar si cumplen todas sus características, si no hay que hacer algún refuerzo. Y entonces terminar la obra. Lo que se tiene en el procedimiento de CFE, que deberían tener en todos los escritorios de los que atienden al público, los compañeros de CFE, es de que el solicitante entrega la propuesta de la central, el suministrador se lo remite a distribución y el resultado regresa al solicitante. Este ciclo es el que luego se está causando problemas porque el distribuidor no entiende quién es el que tiene que emitir el resolutivo, o dicen que el diseño o la caracterización de las instalaciones la tiene que realizar
alguna unidad de inspección. Entonces, este es un desconocimiento. Las características de la instalación, los esquemas ya existen y lo que tiene que hacer CFE es revisar el nivel de tensión, el nivel de carga, la capacidad de la central y ubicar cuál de los esquemas le toca al usuario. Y simplemente en el oficio indicarle, te toca MT1, MT2, esquema 1, esquema 2, para que esta se cumpla, o si ya está instalada, ya está hecha la obra, pues simplemente se contrate a la unidad de inspección y se vaya a certificar que ya existe la instalación tal y como se previó en el esquema correspondiente. Una vez que pudimos lograr que CFE otorgara el oficio resolutivo o el de instalaciones, entonces CFE debe de recibir, en este caso, el dictamen de verificación, el que anteriormente se llamaba UBIE, ahora es Unidad de Inspección de Instalaciones Eléctricas. Este dictamen lo que va a avalar es que el centro de carga y la adecuación, que en este caso es un sistema fotovoltaico, o lo más comúnmente es que sea un sistema fotovoltaico, ya cumple con la norma oficial mexicana, es decir, ya es seguro y se puede utilizar. Con esto CFE queda facultado o ya está en posibilidades de cambiar el sistema de medición, en específico el medidor bidireccional. Esto es bien importante porque también hay una confusión en muchas zonas, en muchas áreas de CFE, que aplicando los criterios de Secretaría de Energía, cuando hay áreas de concentración pública, se pide primero el dictamen para poder dar el suministro. Entonces se confunde esos criterios con los de las disposiciones administrativas para generación distribuida, porque en este caso hay muchas zonas de CFE que piden no el dictamen, sino el certificado de la unidad de inspección, es decir, se van más adelante y entonces le dicen, hasta que no me des el certificado de la unidad de inspección de la industria eléctrica que autorizó la CRE, no te pongo el medidor. Y entonces entramos en un círculo vicioso, en de no te pongo el medidor porque no me das el certificado. Pero el problema es que la unidad de inspección, precisamente su trabajo es atestiguar que ya existe el medidor y que la acometida y que el medio de desconexión principal ya están instalados. Entonces, pues, ¿cómo le van a poder dar el certificado si CFE no ha puesto el medidor? Y entonces ahí entramos en esa disyuntiva. De la mayoría o de las instalaciones que se han podido realizar y que ya están en operación, sí se ha logrado de que se entienda este proceso. Una vez obtenido el dictamen de verificación de la central eléctrica, se va con CFE, CFE instala el medidor con características multifunción bidireccional y entonces sí, posteriormente va a la unidad de inspección, certifica que ya está todo instalado y listo para operar y emite ahora sí el certificado de cumplimiento. Entonces, como le decía, el oficio resolutivo, pues en muchas ocasiones todavía siguen utilizando los formatos de presupuesto y las características tradicionales que pedía CFE para aprobar una obra, pero ahora lo que se debe de incluir y para que se pueda considerar como un oficio resolutivo es que en ese oficio diga qué esquema, cuál es el esquema que le corresponde a la instalación que se está revisando. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Existen 9 esquemas de interconexión. Depende del nivel de tensión, si es baja tensión o es media tensión, MT1 o MT2. Y si tiene por las características de carga, de demanda del centro de carga y la generación o la capacidad de generación que se va a tener, pues podemos ver, por ejemplo, del lado izquierdo un esquema en donde se tiene el medidor de facturación o liquidación en baja tensión, que está directamente conectado a la línea, y en el lado derecho, pues por condiciones de carga y por niveles de tensión, ya la medición está mediante transformadores de instrumento o equipo compacto de medición. Entonces, esos dos esquemas es precisamente lo que va a ir a hacer la unidad de inspección de la industria eléctrica a confirmar
que si el transformador es de pedestal y está a un lado de la instalación del centro de carga, o es un transformador en tipo poste y la cometida está en un esquema de medición con TIMS, o directamente al centro de carga. Estos dos esquemas, o el que le corresponda, es lo que debe indicar CFE en su resolutivo. Si eso no viene en el resolutivo, la unidad de inspección tiene problemas para poder emitir el certificado. Aquí es bien importante, ya lo hemos mencionado, que para poder distinguir entre la interconexión y las características de la central eléctrica, vamos a hacer vamos a apoyarnos en dos entidades de tercera parte distintas, complementarias pero distintas. Una es la unidad de inspección, que va a revisar, va a hacer la evaluación de la conformidad de la norma 001, en específico los artículos 690, que es en el caso de sistemas fotovoltaicos, y sobre todo el 705 o el 710, perdón, ahí no sé si se me fue, es alguno de esos dos, pero el que se refiere a los sistemas interconectados al centro de carga. Es decir, cuando tengo un centro de carga y le adiciono una instalación con un sistema activo, es decir, un sistema de generación por cualquier otra tecnología, puede ser fotovoltaica, puede ser motogenerador, puede ser cogeneración, etcétera. Entonces, los medios, los conductores y la instalación tienen que ser revisada mediante esos dos artículos. ¿Por qué? Si vemos en la línea azul, que supongamos que es, suponiendo que es el alimentador principal al centro de carga, y que a través de ese mismo alimentador puede fluir una corriente proveniente del sistema de generación, es decir, tenemos suma de aportaciones tanto del suministro normal de la red pública, más la generación eléctrica, que en algún momento dado puede ser porteada o que se consuma en el sitio, pero que pase a través esa corriente a través de un solo alimentador. Entonces, se tiene que revisar las capacidades de la instalación eléctrica para soportar tanto la demanda del centro de carga como la generación de la central eléctrica. Eso es bien importante porque en muchos casos se está olvidando esa parte y nada más se está revisando hacia adentro la central eléctrica y se está olvidando esta interacción que es parte del centro de carga. De ahí también es relevante ver la memoria técnica, las características de la central. Como les decía, de esta memoria técnica se le tiene que presentar a CFE para que corrobore la capacidad instalada de la generación distribuida. Si tenemos una central eléctrica con capacidad máxima bruta, es en los módulos fotovoltaicos, no es en la salida de los inversores. Entonces, si llega una solicitud donde ponen que la suma de los paneles y de los módulos suma igual o arriba de 0.5 megawatts, CFE va a decir no se puede, tráeme el permiso de generación, y el trámite no es conmigo, es con CENACE, es con el Centro Nacional de Control de Energía, para poder interconectar tu central. Y ahí vienen muchas discusiones de los desarrolladores que dicen, oye, es que yo por la eficiencia y las características del sitio voy a tener un derrateo, y entonces a la salida de los inversores voy a tener el 10, 20, 30% menos de capacidad. Entonces, este es un punto no tanto técnico, sino es más bien legal, que el criterio para la capacidad máxima es del lado de corriente directa y no del lado de corriente alterna de la salida del inversor. Y aquí en este diagrama unifilar también es muy importante que se presente y que esto lo tiene que revisar, lo tiene que evaluar la conformidad, la unidad de inspección de instalaciones eléctricas, para que no solamente en la parte azul, donde se ve la carga o las características físicas de la central eléctrica, sino ver el enlace
el enlace que se va a tener con el centro de carga y con la red pública. Entonces, si tenemos unos alimentadores específicos de cierta longitud, de ciertas dimensiones, que ya están instalados, que ya existen, que no es obra nueva, y sobre esa obra existente se va a poner una central de generación distribuida, entonces se tiene que revisar si la instalación vigente actual cumple con el artículo 105 o 110 de la norma. Esto es trascendental porque me ha tocado algunos casos de que se pide la verificación, pero nada más de la parte de la central eléctrica, y cuando se ve la interacción con el centro de carga, pues simplemente están fuera de norma, no hay conformidad con la norma y no se puede extender o emitir el dictamen, y eso pues totalmente detiene el proceso de interconexión, porque entonces no se puede tramitar o gestionar la instalación del medidor bidireccional, y por ende la unidad de inspección tampoco puede hacer su trabajo de atestiguar que todo está completo y listo para usarse. Aquí en esta tabla vemos las características de los sistemas en media y baja tensión. Como establece la ley en el artículo 33 y luego se especifica en las DACs de generación distribuida, cuando tenemos un sistema en baja tensión, no están obligados los usuarios a tener una inspección de la industria eléctrica, es decir, del punto de interconexión. Esta obligación se da sobre todo cuando el contrato de suministro al centro de carga se está relacionado en media tensión. Entonces, si se tiene tarifa MT, va a ser obligatoria la contratación de una unidad de inspección de la industria eléctrica para certificar esta interconexión. Entonces, ahí vemos las capacidades. MT1 sobre todo son potencias que van menores o iguales a 250 kilowatts, mayor a esa capacidad, y antes de 500 kilowatts sería los esquemas en MT2. Si recordemos, si tenemos una capacidad máxima bruta superior a 500 kilowatts, entonces ya cambia todo el proceso, porque entonces se tiene que tramitar el permiso de generación y el proceso de interconexión es totalmente diferente. Ahí se aplica el manual de centrales de interconexiones centrales eléctricas emitido por la CRE, pero que aplica para el CENACE, para el Centro Nacional de Control de Energía. Y pues vamos a volver a insistir que una vez instalada y probada la infraestructura de interconexión, es decir, que sobre todo ya se tienen en instalaciones existentes, ya se instaló, valga la redundancia, ya se tiene colocado el medidor de facturación con las características de multifunción, el solicitante ya contrata a la unidad de inspección y entonces hace su trabajo de inspección para corroborar que lo que dice el oficio resolutivo está en campo y es congruente con lo que se pidió en ese oficio resolutivo. En ese momento, entonces, la unidad de inspección levanta un acta circunstanciada y está en posibilidades de emitir el certificado de cumplimiento, con el cual ese certificado ya se puede utilizar para realizar el convenio de contraprestaciones y saber cuál de las tres opciones objeto de la generación distribuida va a ser más conveniente para el usuario o el dueño, el propietario de la central de generación distribuida. Pues este es el material que quería platicar con ustedes. Es todavía mucho más material, es mucho más en cada uno de sus puntos, hay que discutir mucho. Se puede uno enfocar a lo que es el diseño, enfocar a lo que es el desarrollo de los paneles fotovoltaicos. Hay que recordar que la generación distribuida no limita tecnología. Ahorita la más adaptable y la más conveniente para este esquema de generación es la fotovoltaica, pero cualquier otra tecnología que sea menor a 0.5 megawatts
conforme a la legislación mexicana, se puede aplicar para la generación distribuida. Entonces puede haber sistemas microhidráulicos, de cogeneración o térmicos de pilas combustible, celdas combustible o microturbinas. Todo esto es factible simplemente si estamos revisando o estamos dentro del margen de capacidad que se da para generadores externos. Pues bien, este es el material. Estamos abiertos a sus comentarios, preguntas, por favor, equipo CCA. Claro que sí, ingeniero. Antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas, me gustaría invitarlos a que si este tema les pareció bastante interesante, contamos ya con una fecha para el curso en donde van a poder ustedes tener todos los conocimientos y del curso que tenemos próximamente para ustedes. Como lo pueden, les voy a compartir un poco de mi pantalla para que ustedes puedan tener en cuenta la próxima fecha. El ingeniero Guillermo Ernesto Palencia León tiene a cargo el curso de la regulación de la industria eléctrica y actualizaciones al código de red de manera online, que dará inicio el 16 de julio. Ustedes pueden consultar nuestra página de SEA y aparece justamente los datos en la parte inferior de la pantalla, donde dice www.cuna.mx. Ustedes van a poder encontrar esta misma información y al darle clic en la parte de ver detalles, ustedes van a poder conocer el temario del curso, la fecha en que se va a dar, qué días son las sesiones y sobre todo el objetivo del curso, para quiénes está dirigido. Si a ustedes les interesó todo lo que ustedes vieron en esta parte de pequeñísima de lo que es el curso, ustedes van a poder entender mucho mejor más adelante conforme ustedes vayan viendo las sesiones del curso. Mientras, también me gustaría felicitarlos por estar con nosotros acompañándolos y por ende nos gusta premiar a las personas que gustan de capacitarse con nosotros. Para esto tenemos aprovechando esta capacitación, tenemos el curso de la regulación de industria eléctrica y actualización al código de red con un 30% de descuento para que ustedes se puedan inscribir, disponible durante 48 horas. Pueden contactarnos a través de los datos que aparecían en la lámina anterior. Ahorita vamos a volver a ella para que ustedes se puedan inscribir a nuestro curso, pero pueden ustedes decir que vieron el webinar del ingeniero Guillermo y con muchísimo gusto se les va a respetar en el lapso de 48 horas el cupón del 30% de descuento, que es con el que está premiando SEA la capacitación a la cual ustedes están teniendo acceso. Ahora sí, antes de pasar a nuestros datos finales, si se quedaron interesados, les vamos a seguir dando respuesta a través del chat, pero vamos a continuar con la lectura de las que ustedes nos dejaron. Y para esto necesito el apoyo del ingeniero Guillermo para que ustedes puedan tener la respuesta correcta de él. Sería, vamos a escoger tres de todas las preguntas que tenemos por aquí. Vamos a conocer esta de Telma Selene López y nos comenta, ingeniero, ¿qué es lo que va a pasar con los inversores que la CFE y la PEM están avalando? Están integrando a la red de equipos que no cumplen con la NOM 0010 de 2012 y los dan por buenos. ¿Qué se conoce de este tema? Sí, mira, hay un aspecto bien interesante. En las disposiciones administrativas de carácter general, se introdujo una obligación o un criterio para los inversores que tenían que ser con especificaciones del estándar IEEE y con sello UL o certificación UL. Entonces, eso ha causado mucho ruido porque, en mi opinión, es muy a pie de la letra. No deberían dar marcas ni deberían dar especificaciones que no sean normas oficiales mexicanas, ¿no? Entonces es como decirte, oye, pues este equipo lo vas a comprar en la tienda ABC y si compras la XYZ no te lo voy a valer. Entonces eso no es una práctica recomendable. Pero bueno, esa es una cuestión un poco ahí hasta como política. Lo que pasa en la realidad es de que si la unidad de verificación o la unidad de inspección ahora de instalaciones eléctricas revisa la instalación y avala que ese equipo o ese inversor cumple con
las cuestiones de seguridad de la norma y firma de responsiva en su dictamen del verificador, ese inversor se tiene que utilizar y se puede utilizar. Ahí lo que manda es el dictamen, ¿no? Entonces, hay que ver, la mayoría que yo he visto sí están preocupados los desarrolladores por instalar equipos con certificación UL y con este estándar, pero hay otros equipos que buscan de alguna otra forma llegarse de un certificado de un laboratorio o adaptarles las protecciones que tienen ahí pendientes, ¿no? Las adecuaciones que pide la IEEE. Entonces ahí lo que pasa es si el verificador o inspector ahora de instalaciones eléctricas emite un dictamen aprobatorio y cubre ese inversor, pues se puede utilizar, ya queda bajo responsabilidad de haber aprobado ese inversor por parte de la UNI. Entonces, CFE tiene que aceptar, instalar el medidor y seguir adelante con el proceso. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Dando seguimiento, muchísimas gracias, perdón, Telma, por la pregunta y por estar pendiente del tema. Nos pregunta Samuel Talavera, si se tiene un predio en un rancho con 5 casas de la misma familia y que tiene bajo consumos mensuales y cada una tiene su medidor, 4 en cada fase y 1 en segunda fase, la idea es instalar un sistema fotovoltaico en la azotea de las casas que tiene la acometida en 2 fases y de ahí distribuir o alimentar a las otras 4 casas. Cancelando los contratos con CFE de esas casas, ¿es válido esto? Está un poco rebuscado, pero la idea general es un centro de carga por cada generación distribuida, ¿no? Entonces, hay gente que yo no creo que sea el caso, pero hay gente que a veces de mala fe dice, ay, bueno, yo tengo 3 megawatts de generación fotovoltaica. Ah, pues hagamos 30 predios de 0.5 o 40 predios de 0.5 y en realidad atrás del medidor es lo mismo. Eso se llama fraude a la ley. Entonces, el concepto de generación distribuida se diseñó o se estableció para ayudar a los sistemas de distribución a bajar problemas de congestión en las redes, ¿no? Entonces, si yo tengo una generación en el punto de carga, voy a utilizar menos las redes de distribución, desde las grandes centrales eléctricas, atravesando las redes de transmisión y llegando a los centros de carga masivos. Entonces, el concepto se está distorsionando ahí. Lo que se podría hacer es hacer bueno, es que también está el problema que si son predios distintos, CFE no les va a dar el suministro a una sola instalación. Tienen que unificar la instalación. Vaya. Entonces, ahí sí tendría que ser una central de generación por cada suministro, por cada contrato de suministro. ¿Sí? Atrás del medidor también está prohibido o no es legal interconectarse centros de carga, ¿no? O sea, también he visto todo en este país, en donde hay un solo inmueble, en donde tiene X números de circuitos derivados y afuera combina un medidor bifásico con uno monofásico para tener adentro de su instalación 3 fases, ¿no? Entonces, eso legalmente y normativamente no está bien. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Y nos pregunta Miguel Vázquez Castañeda, ¿qué esquema sería cuando una central que cumple con los 2 puntos para ser generadores exento en generación distribuida se conecta a un centro de carga como usuario calificado? Es exactamente el mismo proceso, lo único que cambia es que el trámite para hacer la solicitud de interconexión lo tiene que iniciar con su suministrador calificado. Y el suministrador calificado, a su vez, le tiene que pasar esa información a CFE Distribución para que físicamente revise la interconexión o la infraestructura que tiene actualmente. CFE Distribución le va a hacer un contrato de interconexión y le tiene que cambiar el medidor. O si ya es usuario calificado, por naturaleza, ese medidor ya es bidireccional, o puede ser bidireccional, más bien es multifunción. Tendrían que
revisar si está programado de forma bidireccional. Y el convenio de contraprestaciones de cómo se va a liquidar esa energía, la tiene que hacer con su suministrador actual calificado. Entonces, la diferencia está en el convenio de contraprestaciones, que uno, si estás en suministro básico, lo vas a hacer todo con CFE, y cuando es en suministro calificado, con el nuevo suministrador. Ok, perfecto, ingeniero. Y por último, vamos a dar respuesta a la pregunta de Miguel Garza. Nos comenta: bajo el esquema de venta total, ¿SENACE exige cumplir al generador exento con el manual de TICS? Se perdió un poquito el audio, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Nos pregunta Miguel Garza: bajo el esquema de venta total, ¿SENACE exige cumplir al generador exento con el manual de TICS? Mira, el manual de TICS aplica para mercado, para cuestiones de usuario calificado y central de generación en mercado, ¿no? Entonces, no sería el caso porque en general la venta total se tiene que hacer ante un suministrador calificado, ¿no? En el caso que entras en NACE. Y la revisión de los sistemas de medición sería por parte de CFE. Entonces, CFE de tomos va a requerir que sea multifunción. La diferencia está entre el TICS y la generación distribuida, es de que SENACE exige, o el esquema en mercado se exige la comunicación directa. Entonces, ese medidor tiene que ser la medición 5-minutal y que la señal donde estás interrogando o tomando el dato de medición del medidor le llegue en tiempo real a los servidores de CFE. Pues habría que revisar el caso. Si ese centro de carga ya es usuario calificado, de entrada ya cumplió con TICS. Si es suministro básico y es en media tensión, pues entonces no sería obligatoria la comunicación. ¿Sí? Ahora, cuando es venta total, todavía hay muy pocos sistemas en ese esquema, porque no ha sido rentable, porque es muy poquita la energía que pudieras obtener de generación distribuida, entonces gastas más, sale totalmente más caro poner el medidor y la comunicación y los enlaces y el cumplimiento de TICS que toda la central eléctrica. Ok, perfecto, ingeniero. Para dar oportunidad a una pregunta más, vamos a darle lectura y con esta estaríamos cerrando. Nos comenta Ilse Espinosa: buenas tardes. ¿En qué sección de la NOM o de las disposiciones se indica que la capacidad de 0. megawatts para GD es en CD? Ese es criterio de la Comisión Reguladora de Energía, cuando dice capacidad máxima bruta. Entonces, ¿de dónde sale la generación de los módulos fotovoltaicos? No del inversor. El inversor solamente es un transductor que tiene sus dispositivos de protección y de control, ¿no? Entonces, desde ahí, ese criterio viene desde antes de la generación distribuida. Cuando en 1995 y más adelante en la reforma energética, se dice que un generador es exento, es capacidad máxima bruta. Tenemos ese mismo criterio, o más bien la CRE tiene ese mismo criterio para las centrales térmicas en comparación con las eólicas y las hidráulicas, ¿no? Una central térmica, una tecnología térmica como un motogenerador, tiene varias capacidades. Hablemos, por ejemplo, de un motogenerador, una planta de emergencia, puede tener capacidad en prime, en continuous o en standby. Entonces, ahí el dato de placa de la máquina es el que va a dar la capacidad máxima bruta. En este caso, los módulos fotovoltaicos hay que irse a la ficha técnica y al dato de placa del módulo fotovoltaico. De ahí viene la capacidad máxima bruta. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, ingeniero Guillermo, por esta ponencia con la que nos ha pues brindado, y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado para tener esta capacitación a través de este webinar. De nueva cuenta, me gusta invitarlos al
al curso que ya tenemos en puerta este 16 de julio. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales para conocer más acerca de nosotros. Aparecemos en Facebook para que ustedes nos puedan dar like, como sea Latinoamérica. Aparecemos como en nuestra página oficial como www.cwa.mx. Tenemos un correo al cual ustedes pueden enviar incluso sus preguntas y se les puede dar respuesta. Y sobre todo tenemos un número telefónico que aparece aquí al pie de, pues de la pantalla. Muchísimas gracias por conectarse. Los invitamos a seguir con nosotros y los esperamos en nuestros próximos webinars. Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo. Muchísimas gracias para dar respuesta a las preguntas y enhorabuena. Éxito para todos ustedes.